Muchas gracias por esperarnos. Vamos a conversar con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero. ¿Cómo le va, Cafiero? Antonio Laje saluda. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Ahí. Bueno, trabajando como Ujú. lo venimos haciendo Sí. todos y todas, la verdad que poniendo todo de nosotros, tanto el gobierno como la gente, como la sociedad en su Sí. conjunto, que siempre da muestras. Sí. Cafiero, me parece a mí fue un poco confuso el mensaje del presidente anoche, porque hoy a la mañana, por ejemplo, había mucha gente con chicos en la calle. Acá en la ciudad de Buenos Aires, recién estamos viendo una cantidad de imágenes de gente jugando con los chicos en los bosques de Palermo. Raro. No, el presidente fue claro. Mm. Primero, el aislamiento o la prórroga del aislamiento empieza el día de mañana, con lo cual hasta el día de mañana en última instancia no debió haber ningún cambio. Sí. Y el presidente fue claro con respecto a esta situación de autorizar salidas recreativas. Tengamos en cuenta que hace 5 semanas que todo el territorio nacional está en aislamiento. Sí. Y el territorio es vasto, digamos. La Argentina es el país, es el octavo país más extenso del mundo. Tener una política para el Gran Buenos Aires o tener una política para la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que tener una política para Chubut, Santa Cruz o Jujuy incluso. Entonces me parece que es importante que quede bien claro que lo que el presidente planteó fue un parámetro general, un parámetro nacional, donde ahora las provincias deben reglamentar cuál es la mejor forma de llevarlo adelante. Por eso, Ciudad de Buenos Aires ya dijo que no, todo lo que es el primero, segundo y tercer cordón también de la provincia de Buenos Aires. No, es decir, lo que hoy pasó no tiene que pasar mañana tampoco. En toda esta zona al menos no se puede salir a la calle. Lo que pasa es que, también, claro, uno escucha recreativo y nos vamos, porque también después de 5 semanas... Claro, bueno, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que acá hubo un esfuerzo muy grande de todos y todas los argentinos, lo tomaron con mucha responsabilidad y que adhirieron a las políticas nacionales de cierre total de lo que fue la primera fase de esta cuarentena. Esa primera fase contemplaba un cierre casi total de toda la actividad de la Argentina. Pensemos que el 90% de los argentinos nos quedamos en nuestras casas, en nuestros hogares, y solo algunas actividades esenciales. Después de ahí hubo una segunda etapa, una segunda fase, donde se fueron abriendo algunas actividades y reanudando algunas actividades. Esas actividades, pensemos que al día de hoy son más de 60, 64 actividades en distintas provincias que se fueron habilitando y abriendo y se fueron testeando, todas con protocolos, obviamente, todas con protocolos sanitarios y de seguimiento sanitario. Y bueno, y ahora llegamos a esta tercera fase que, siguiendo la métrica que teníamos, la métrica principal de esta pandemia es cada cuántos días tardan los casos en duplicarse. Cuando iniciamos se tardaban 3,3 días. Cuando lo extendimos se tardaban 10 días en duplicar los casos. Es decir, el efecto de la cuarentena era un efecto positivo. Y ahora se tarda 17 días. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es en el promedio del país. Ahora, sigue habiendo 2 provincias que no presentan casos. Hay municipios en la provincia de Buenos Aires que no tuvieron casos. Seguro. Entonces, ahora empieza más una cuarentena focalizada. Sí, ahora va a tener mucha responsabilidad cada gobernador y cada intendente. Y después, por supuesto, el punto final igual lo da el Ministerio de la Jefatura de Gabinete. No. Las Salud. autorizaciones ahora son provinciales. Lo que tiene la Jefatura de Gabinete ahora es que nosotros requerimos que cada actividad que se reanude nos envíen un protocolo, nos informen la actividad y nos envíen un protocolo. Nosotros ese protocolo y esa actividad la vamos a ir monitoreando de ese departamento que se habilitó, lo vamos a ir monitoreando 2 veces por semana. Si vemos que tenemos ciertos indicadores, pero por ejemplo, siguiendo el que habíamos hablado, si vemos que esta métrica de menor cantidad de días en duplicación, es decir, si baja de 15 días de duplicación los casos, entonces ahí les vamos a solicitar que vuelvan para atrás, es decir, se retrocede en la fase. Lo que el presidente presentó y que creo que es muy claro es que son 5 fases para salir de la... Sí, le iba a preguntar de esto, le iba a preguntar la fase cuarta y la quinta. ¿De qué se tratan? Bueno, para llegar a la fase 4, a la cuarta fase, lo que necesitamos es, por ejemplo, continuando con esta métrica,
necesitamos llegar a 25 días de duplicación de contagios. Si nosotros tardamos 25 días en duplicar contagios, quiere decir que seguimos con el distanciamiento social, quiere decir que siguen muchas actividades vedadas, quiere decir también que los mayores que tienen riesgo o la población de riesgo tiene que seguir naturalmente en aislamiento y con distanciamiento, pero el resto de las actividades se pueden ir de a poco reanudando. Acá lo más importante es entender que es un logro colectivo, acá no hay un logro del gobierno, acá hay un logro de la sociedad argentina. Todos nosotros, incluso vos, Antonio, debes haber pensado cuando esto arrancó o cuando arrancó en Europa. Bueno, cuando llega a Argentina nadie puede cumplir estas cosas y sin embargo hoy uno transita y ve que hay mucha responsabilidad de parte de los argentinos y las argentinas para llevar a cabo esto. Cafiero, dos preguntas del tema económico. La primera, bien de nuestra economía del día a día, las empresas pymes siguen reclamando que no hay forma de acceder a los créditos, que no tienen cómo pagar los sueldos, que no pueden sostener porque además no trabajan, pero los servicios se le cobran igual, los impuestos se le cobran igual. Esa es una pregunta. La otra tiene que ver con la deuda externa, pero me gustaría ir a la primera. Nosotros, el presidente nos instruyó que definamos dos perfiles. Uno, trabajar fuertemente y hacer una erogación muy grande de parte del fisco para trabajar con las familias más vulnerables. Eso es el ingreso familiar de emergencia. Son los 10.000 pesos. Eso, pensemos que tenemos 15 millones de hogares en Argentina registrados y acá se le está dando a 8 millones de personas. Es decir, estamos llegando, es un volumen muy importante, una política pública de mucho impacto. Por otro lado, lo que determinó el presidente es que trabajemos con aquel sector al que también no le estábamos llegando, que son los monotributistas, y a ellos les estamos dando créditos a tasa cero, se depositan en su tarjeta de crédito y se empiezan a pagar en 6 meses, o sea, con un plazo de gracia muy importante. Y después trabajar con las empresas, y acá viene lo que me planteabas vos. Trabajar con las empresas es el programa de asistencia para el trabajo y la producción. El programa de asistencia y trabajo y la producción es un programa que ya tiene registradas 420.000 empresas. Lo que pasa es que en los otros dos que usted contaba es el Estado directo. En este hay un intermediario, que son los bancos. No, esperá. Mirá, nosotros tenemos dos herramientas bien concretas. Por un lado, esto que decís vos, obviamente, vivo en Argentina y este es el sistema financiero que tenemos. Se va a tener que modificar, porque el país es otro y porque el mundo es otro. Ya la economía fundada en las finanzas ya no tiene sentido. Hoy vamos más a una economía real. Me parece que ahí la alta financiarización de la economía ha quedado descartada, el mundo la está descartando. Pero no me quiero detener en eso. Lo que sí te quiero contar es que por un lado son los créditos a tasa subsidiada, a tasa de 24%. Ahí hubo una política pública para que esos fondos estén. Son 360.000 millones de pesos que liberó de encajes el Banco Central para que los bancos tengan para prestar. De esos préstamos se dieron 150.000 millones de pesos. Ahora, por otro lado, obviamente es un crédito. Por otro lado, sí hay una asistencia directa de parte del Estado a las empresas. Nosotros estamos abonando el 50% de la masa salarial de 2 millones de argentinos, de casi 200.000 pymes y empresas y comercios que se han registrado en AFIP. Tenemos mucha vocación de que eso siga aumentando, pero la verdad que hay una política de mucha incidencia. Esto se va a ver porque cuando el empleado vaya a cobrar su sueldo, va a tener una leyenda que dice que el 50% de ese sueldo se lo pagó el Estado Nacional. Pero no es que lo pagó ni Alberto Fernández, lo pagó ni Santiago Cafiero, ni Martín. Todos. Lo pagamos todos nosotros. Es un aporte colectivo y solidario para que no aumente el desempleo en nuestro país. Esa es la tarea, que no se nos caigan las pymes, que no aumente el desempleo. Cafiero, ¿qué va a pasar? ¿Evalúa el gobierno un escenario de default? El 22 de mayo se van a cumplir esos 30 días. La verdad que es una situación para la Argentina, sería muy complejo caer en default. Pero ¿se evalúa en el gobierno o creen que pueden llegar a negociar y evitarlo? Estamos en esa negociación, la presentación y todo el trabajo que hizo el equipo de Economía y el ministro Guzmán encabezándolo y liderándolo, me parece que fue muy serio, fue siempre
con temas muy, muy concretos, donde se avanzó a paso firme, donde no se buscó hacer, digamos, llegar a atajos. Pensemos que acá había fondos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que se nos prestaba a principio de la gestión, y nosotros, por instrucción del presidente, decidimos no tomarlos para no seguir aumentando la deuda. Esto fue parte todo de una estrategia que se viene dando, que se viene llevando adelante. Yo sé y entiendo que hay muchos economistas, que hay muchos formadores de opinión, que pretenden que haya un PowerPoint explicando cuál es el programa económico o cuál era el programa de la deuda, pero la verdad es que nosotros lo llevamos con mucha más seriedad que la presentación de un PowerPoint. Nosotros lo que hicimos fue trabajar de cara al pueblo argentino y no comprometer una deuda que no podamos pagar. Nosotros necesitamos crecer para poder pagar. Pero obviamente se inicia una etapa de negociación. Mi pregunta es si dentro de esa etapa, desde ya imagino que van a querer llegar a un acuerdo, nadie quiere entrar en default. Ahora, ¿hay una evaluación del gobierno diciendo, y la verdad que el escenario del default lo contemplamos? Una Argentina en medio de una pandemia defaulteada. Mirá, nosotros cuando Alberto Fernández asumió, cuando Cristina asumió, cuando asumimos en el gobierno, porque los argentinos decidieron un cambio de rumbo, decidieron un cambio de prioridades, sabíamos que íbamos a tener que gestionar un país sin plata, un país virtualmente quebrado, la Argentina que nos había dejado Macri, muy endeudada, con la pobreza en crecimiento, con la desocupación en crecimiento y con la destrucción de empresas en crecimiento. Y a esto nosotros le tuvimos que agregar el coronavirus. Este es el equipo de trabajo. Nosotros trabajamos sobre todos los escenarios, pero de sol a sol nosotros estamos, todos los funcionarios hemos tomado un compromiso y el gabinete que me toca coordinar realmente ha tomado un compromiso con mucha vocación. Trabajamos en todos los escenarios, pero también obviamente le apostamos mucho porque creemos mucho que tenemos las mejores herramientas, que es básicamente decir la verdad, comprometernos, el valor de la palabra y sobre todo comprometernos a que podemos cumplir lo que podemos cumplir. Igual, la verdad que ojalá se pueda evitar el default. No está bueno el escenario para una Argentina en esta situación, con un mundo que además tampoco se sabe qué mundo va a quedar, porque la verdad que tampoco se sabe en términos económicos qué mundo va a quedar. No, justamente, a ver, Antonio, nosotros obviamente que queremos llevar un acuerdo con las mejores condiciones. Si hubiéramos querido un default no lo hubiéramos hecho, ni siquiera hubiéramos presentado las propuestas que hemos presentado. Seguro. Esa es la realidad. Nosotros queremos llegar a un acuerdo. Ahora, el acuerdo tiene que ser con las condiciones que hemos puesto, porque son las condiciones que la Argentina puede pagar y con las que se puede comprometer. Son las condiciones que no implican aumentar la pobreza y ajustar más a la economía y a los más vulnerables para pagar una deuda. Esa es la realidad. Nosotros necesitamos tiempo para poder crecer. Cafiero, muchas gracias por su tiempo. Muy atento. Gracias a vos. Gracias. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero.